Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Isekai Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores, tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Angel y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 56. Las piezas de la máquina fueron moviéndose entre sí, reagrupándose en fuertes sonidos que se esparcían hasta los oídos de todos los cercanos y los que se encontraban en las costas de Levia. El cuerpo del golem fue cambiando, sus extremidades bajas se dividieron, y aquella que servía como brazo se ocultó entre la coraza metálica, lo que se asemejaba a una cabeza se fue cubriendo entre piezas y largos brazos surgieron de ella. Reality Slash, Aim no quiso perder tiempo, por lo que lanzó una vez más aquel hechizo, y la máquina se movió con una gran velocidad, salió disparada hacia su lado izquierdo en un extraño giro antes de caer sobre las aguas. No tiene sentido, exclamó con molestia el hechicero. Entonces, lanzó una bola de fuego. Pero la máquina no se movió, recibió el ataque por completo y las llamas la cubrieron por algo de tiempo antes de desaparecer, mostrando que no recibió daño alguno de aquel hechizo. No había forma de que esa máquina lograra esquivar la velocidad del hechizo, pero aún así lo hacía. No. Se movía antes de que Ainz lanzara el ataque, cosa que fue molestándolo, y con Fireball, ahora comprobaba que aquella cosa era capaz de saber qué hechizo es lo que iba a utilizar. No sabía cómo esa máquina era capaz de saber qué hechizos utilizaría Ainz, ni cómo podía ver su mana, si es que tan siquiera lo hacía. Había cosas que no tenían sentido. El humano también lo vio, pensó, recordando cómo a pesar de sus contramedidas, alguien había sido capaz de ver por encima de ellas. Las cosas sí que se complican. ¿Alguna idea? Comentó Tanya. Algunas, pero no quiero usar demasiados hechizos. Entonces debemos derrotar esa cosa de un golpe. En eso, múltiples esferas metálicas volaron en dirección de ambos, y ráfagas de proyectiles fueron disparados, causando nada de daño al dúo, los cuales fueron derribándolos con facilidad, causando una lluvia de desechos metálicos. A pesar del número de máquinas a lo que se enfrentaba, ninguno de los dos separó la vista de la más grande, se encontraba quieta, observándolos continuamente, estudiándolos. Tanya voló con velocidad contra la máquina, pasando entre las esferas y despedazándolas con aquella daga, se acercó demasiado en segundos, y el golem buscó atacarla con sus extremidades, pero ella se fue moviendo entre ellas, tratando de penetrar su coraza con la hoja de la daga. La facilidad con la que la daga podía cortar aquel metal era más que notable, sumando a la velocidad con la que se movía Tanya, comenzó a dejar un enorme rastro en la máquina. Protuberancias comenzaron a salir por la zona cerca a Tanya, pero ella esquivaba y cortaba rápidamente. Entonces, la máquina soltó enormes nubes de vapor. ¡Carajo! Gritó al sentir el intenso calor que emanaba, buscó alejarse. La extremidad buscó impactar a Tanya, pero con un giro brusco logró evitar el ataque. En eso, Aim se acercó. El hechicero se acercó con gran velocidad y con aquella arma en mano. La máquina levantó su brazo para atacar, pero con el golpe del arma, esta rebotó con fuerza. Aim no perdió tiempo, acercándose a aquel cuerpo metálico, haciendo impactar con su ítem, haciendo que la máquina saliera disparada hacia atrás. Ainz actuó rápido, al ver cómo la máquina salió volando hacia atrás, activó una vez más su hechizo para buscar cortarla, pero antes de ser impactada, las extremidades de ella parecieron encenderse, como si se tratase de propulsores, causando un movimiento imposible girando en el aire antes de tocar las aguas. Esto ya me está molestando, dijo Ainz con ira en su voz. Pronto, más máquinas esféricas fueron apareciendo, rodeando al enorme golem, y en poco tiempo, estas se lanzaron hacia el hechicero, el cual hizo que las llamas los devorasen. Entre el fuego y el humo intenso del impacto, la máquina lo observó, y Ainz una vez más atacó. Nuclear Bomb. El hechizo fue lanzado, una esfera similar a una bola de fuego salió disparada hacia el golem, pero este se defendió del ataque, levantó sus extremidades como si buscara cubrirse, y una capa de máquinas fue cubriéndolo, y un estruendo se escuchó. Aquellas llamas ardientes devoraron todo a su paso, las máquinas fueron despedazadas por completo, las aguas cercanas parecieron hervir y el aire se calentó a una enorme temperatura. Las extremidades de la máquina, que estaban en rojo vivo por el calor, bajaron hasta tocar las aguas, causando nubes de vapor en respuesta. Parecía que ese hechizo se había logrado causar un daño considerable, pues parecía que era difícil moverse, como si estuviera a punto de caer.
Aquella máquina alzó su cara, observando al hechicero, esferas salieron de su cuerpo en dirección a él, pero objetos extraños se colocaron en la parte superior de su coraza, tubos de largo y gran tamaño apuntaron, y tras pocos segundos, dispararon. Aquellos proyectiles eran de gran tamaño, volaban en un sonido silbante, y terminaban explotando. Aim se fue moviendo en toda dirección para evitar el ataque, viendo cómo la máquina disparaba de forma continua contra él. Pronto, esa zona aérea era ocupada por explosiones de tamaño considerable. El sonar de las explosiones era muy fuerte, Aim se movía con rapidez para buscar evitar los ataques, y pronto obtuvo una abertura, fue con gran velocidad, pasando entre los proyectiles hasta encarar a la máquina, estaba decidido a atacarla, pero antes de acercarse, el golem dio un enorme salto hacia atrás, tratando de evitar que el hechicero cortara distancia. Aquellos cañones apuntaron contra su objetivo, las explosiones no cesaban y las esferas salían a montones para buscar acabar con su objetivo. Aquella máquina estaba aprendiendo demasiado, sabía que no podía permitir al hechicero acercarse, sabía qué hechizo debía evitar y cuál no sería un problema, ahora debía comprender cómo atacarlos. Hechicero y máquina se observaban. Parecía que ninguno haría un movimiento, Aim no quería darle más información a la máquina para que ésta no buscara adaptarse, y en eso. Un disparo se escuchó a la distancia, aquel proyectil viajó a gran velocidad dejando atrás su rastro dorado, y pronto impactó contra la máquina, causando que ésta perdiera el equilibrio, dejando marca en su coraza. La máquina vio a su atacante, a la joven rubia con aquella arma en su mano que parecía murmurar. Amén, recitó. Un segundo disparo ocurrió, y tras el impacto, la máquina retrocedió varios metros, no perdió de vista a la joven, y humo salió de la parte baja del golem, y otras máquinas salieron, aunque no fueron en una gran cantidad como las esferas. Eran de un color anaranjado rojizo como la más grande, eran de un tamaño superior al de las esferas, pero demasiado diferentes. Con dos extremidades que servían como piernas con las que se propulsaban, otras 4 que parecían brazos, y en lugar de cabeza había una protuberancia que comenzaba desde la zona de lo que serían los hombros. Se elevaron por los aires y con gran velocidad, se dirigieron a sus dos atacantes. Fin. Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Isekai y Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores, tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Angel y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 57. El dúo observó a aquellas máquinas surgir del golem, el cómo éstas se elevaron por los aires, con sus miradas apuntando a ellos en todo momento, colocándose entre ellos y la mayor de las máquinas, y de un momento a otro, en un fuerte sonido, se lanzaron hacia ellos. Unas partes de sus corazas superiores se abrieron, dejando ver parte de su armamento, y en señal de tics abrieron fuego contra la joven y el hechicero. Ambos tomaron acciones evasivas contra los proyectiles, aunque sus defensas hacían inútiles los ataques. Una de las máquinas aceleró su vuelo, dirigiéndose contra Tanya, la cual disparó una ráfaga de proyectiles, pero la máquina dio giros extraños para evitarlos, acortando poco a poco la distancia entre ambos. Al estar demasiado cerca de ella, la máquina dio un poderoso golpe, pero el metal impactó contra el escudo de la joven, y aprovechando el momento, Tanya soltó una ráfaga de disparos contra el enemigo. Los proyectiles impactaban de lleno en el cuerpo de la máquina, y Tanya decidió alejarse para evitar estar en la mira del resto de máquinas, observando de reojo cómo a la que se enfrentó parecía descender de forma torpe antes de reponerse y comenzar a perseguirla. Aim, por su parte, decidió encarar a las máquinas, pero estas mantenían su distancia y disparaban, acercándose y alejándose del hechicero, y por curiosidad, lanzó de vuelta el hechizo de Reality Slash. Pero las máquinas se movieron con rapidez para evitar el ataque. Bueno, era bastante obvio. Comentó para sí mismo, y debido a que los proyectiles eran incapaces de atravesar sus defensas, Aim se tomó la tranquilidad de observar a la mayor de las máquinas. Estaba claro que debía destruirla lo más rápido posible, no quería perder tiempo y menos al saber que ella era capaz de aprender y adaptarse, lanzando máquinas en grandes números como si fueran carne de cañón, aunque tenía curiosidad por saber cómo era posible eso, y quiénes la habían construido. Pero parece que eso no podría ser posible. Entonces, estruendos se escucharon por las costas de Levia y nubes oscuras de humo se esparcieron, haciendo llover trozos de metal sobre la ciudad. La máquina dirigió su mirada a la ciudad capital, observando los cielos a la distancia, y a un grupo pequeño de individuos. Con puertas se abrieron de su cuerpo, y otro grupo de máquinas como a las que se enfrentaban a Incitán ya aparecieron, y éstas se dirigieron a las costas.
Visa disparaba con violencia contra las máquinas que le perseguían, proyectil tras proyectil volaban para buscar impactar y derribar a aquellas esferas metálicas que respondían de la misma manera agresiva, haciendo que esa zona aérea se infestara de disparos. Maldita sea. Se quejó, hasta ella tenía un límite, y estaba cruzándolo. Volaba con velocidad hacia todas direcciones, dando giros complicados al evitar los proyectiles de las máquinas, aunque su escudo le protegía, no sabía cuánto duraría contra la enorme ráfaga incesante. Múltiples esferas la perseguían en el vuelo, pero fueron impactadas por disparos hasta hacerlos caer a los suelos, dándole a Visa algo de margen para alejarse y disparar contra sus enemigos. El número de esferas que eran convertidas en escombros aumentaba considerablemente, proyectiles eran disparados de las armas de Visa y el resto del escuadrón aéreo, ráfagas de disparos y el sonido de ellas se esparcía por los cielos con fuerza. Los proyectiles volaban y las esferas caían, pero el número de enemigos apenas descendía, la cantidad de enemigos era grande, demasiado para que 5 soldados lograran superarlos. Pero ellos habían superado grandes obstáculos, se habían enfrentado a múltiples enemigos por sí mismos y logrado vencer, se esforzaban por sobrevivir, tanto por sus enemigos como por su comandante, debían demostrar de lo que eran capaces. Uno de los soldados aéreos se enfrentaba de forma directa a las esferas, el soldado Goren Grant luchaba contra la ráfaga de proyectiles enemigos, aunque era protegido por el escudo que portaba, era molesto la cantidad a lo que tenía que enfrentarse. Sentía una gran presión encima suyo, el miedo comenzó a recorrerle, demasiados enemigos, grandes posibilidades de morir en ese lugar, en un mundo al que no pertenecía. No me jodan. No puedo temerles a unas malditas máquinas, se gritaba internamente, buscando superar ese miedo. La comandante de Gurechaz da más miedo. Y con ello, tomó el valor para luchar, con una gran adrenalina se enfrentó a todo, las esferas metálicas caían ante sus disparos, proyectil tras proyectil salían del cañón de su arma, impactando contra sus enemigos. Su arma no se detenía, apuntaba y disparaba, y debido al enorme número de objetivos, era casi imposible el fallar alguno. Las esferas volaban con velocidad contra suya, desde muchas direcciones le atacaban, y una se acercó demasiado, impactando contra él y destruyéndose. Su escudo estaba funcionando, pero el impacto fue grande, el sonido del choque y las ráfagas cercanas de la máquina le causaron dolor. Sus oídos zumbaban, pero no podía detenerse, debía seguir. Pero los enemigos comenzaban a amontonarse contra él, un enorme grupo fue directo hacia él, como un enjambre a punto de atacar a su objetivo, los disparos de las esferas chocaron contra el escudo, y algunos de los disparos lograron impactar contra su cuerpo, pero pronto el grupo de máquinas fue rompiéndose por el apoyo de otros de sus compañeros. Grants. Gritó. Estoy bien. Gritó al ver la preocupación de su compañero Koenig. Este rápidamente siguió atacando a las máquinas, y Grants hizo lo mismo, disparaban con todo contra ellas, y apenas el número de esferas comenzó a reducirse. Esto sí que es una locura. Sí, y la comandante está luchando contra esa cosa, realmente no sé qué puedo esperar de esto. Exclamó Koenig con gran pesadez, su cuerpo estaba ardiendo y sudando como si fuera una cascada, pero eso era igual con el resto del escuadrón. Chicos. Dijo Visa. ¿Te encuentras bien? Te ves fatal. Lo mismo puedo decir de ustedes. Los tres observaron a aquel enorme grupo de máquinas volar y acercarse, apuntaban con sus armas para enfrentarlos, decidieron seguir para apoyar a sus compañeros, pero deseando que la demonio de Rin y el amo de la muerte terminaran con la mayor de las máquinas lo más pronto posible. Atacaban con fiereza, luchaban con todo lo que tenían, incluso utilizando granadas, causando enormes explosiones que devoraban a las máquinas. Y en eso, vieron a otro grupo de ellas acercarse, pero eran totalmente distintas a las esferas, tenían cuerpos. Y sabían que las cosas solo estaban empeorando. Fin. Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Isekai y Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores, tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Angel, y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 58 parte 1. Aquellas máquinas de extraña apariencia se lanzaron contra la unidad de soldados aéreos con gran velocidad, las ráfagas de sus armas impactaban contra sus cuerpos metálicos, pero no parecían causar daño alguno. En su lugar, ellos atacaron con múltiples disparos de armamento que sobresalía de sus extremidades que se transformaban. El sonido de tic se presentaba antes de cada ráfaga de disparos de las máquinas, atacaban sin dejar que los soldados se alejaran de ellos.
los cielos se inundaron de proyectiles que volaban en todas direcciones, soldados y máquinas se enfrentaban con fiereza, y los desechos de las esferas que eran destruidas entre los ataques, caían sobre la costa, causando algunos daños a las estructuras. Los civiles ya habían sido evacuados casi en su totalidad de las zonas de la costa, los guardias y caballeros poco y nada podían hacer contra enemigos que surcaban el aire, por lo que solo aquellos que podían usar magia se movilizaban. Varios miembros de la guardia de la familia real se encontraban ahí, flotando y lanzando hechizos contra las esferas que mandaban diluvios de ataques, aunque ellos desaparecían antes de estar en peligro y atacar desde otra dirección. Demasiados enemigos. Comentó el guardián azul. Si esas cosas siguen cayendo, causarán muchos daños. Dijo Subaru. Sería mejor eso a que esa cosa se dirija hacia acá. Respondió Kazuma. El grupo observaba, esperando a que la mayor de las máquinas fuera derribada, pero en eso. ¡Cuidado! Gritó la medio elfo. Un poderoso ataque casi impactó al grupo. Emilia utilizó su magia para crear una enorme barrera de hielo, aunque esta no resistió y terminó convirtiéndose en fragmentos helados. Una de aquellas máquinas se estaba dirigiendo a ellos, y de un momento a otro comenzó a lanzar poderosas ráfagas de ataques, impactaban con estructuras cercanas causando daños considerables, pero Emilia creaba fuertes barreras heladas que poco a poco eran despedazadas. Coquitus por su parte, atacó. Y ambos, guerrero y elfa, comenzaron a lanzar sus ataques contra la máquina. Kazuma. Debemos movernos. Dijo Subaru. Rem comenzó a moverse con el joven en brazos, mientras que Kazuma y la diosa les siguieron, sabían que no tenían nada que hacer ahí, y lo que menos quisieran era convertirse en un estorbo, aunque Subaru quería que Emilia les acompañara. Proyectiles fueron cortando su paso, esferas metálicas iban contra ellos, aunque la sirvienta azul lograba derribarlos. El cielo y la tierra de las costas se infestaron de ataques, máquinas disparaban sin parar y las fuerzas de Levia, así como los guardias de la familia real, buscaban neutralizarlos, causando destrozos, mientras que, en las zonas más alejadas, cerca de los refugios, civiles observaban el cómo se desarrollaba la situación. Así como el enfrentamiento de dos individuos contra la mayor de las máquinas, deseando que terminaran con ella, y ese final estaba bastante cerca. Disparos, rayos y hielo se presentaban en los combates, las máquinas se formaban para disparar poderosos ataques y proyectiles de hielo los interceptaban, pero aún así causaban daños. Las aguas se movían con salvajismo ante los movimientos de la más grande de las máquinas, la cual atacaba al par enemigo con poderosos proyectiles explosivos que salían de sus caciones. Una lucha difícil para la mayoría de los presentes, aunque para unos individuos no era más que un acto aburrido. El guerrero azul podía con aquellas máquinas con gran facilidad, aun si éstas tenían la ventaja numérica y armamento con el que podían atacar a distancia, lo cierto era que no representaban ningún peligro para el guardián, ni tampoco lo serían para ninguno de sus compañeros. Ni siquiera aquellas máquinas de extraña apariencia podían hacerle frente, que, en teoría, deberían ser más poderosas. Y por otro lado estaba el hechicero de la muerte, el único problema que podía tener, era el no poder usar sus hechizos de muerte instantánea, pero fuera de eso, no había ningún peligro. Tenía cientos de hechizos con los que podría acabar con aquella máquina con extrema facilidad, y sus estadísticas eran tan altas que no recibiría daño, pero aún así decidió limitarse. Tenía sus motivos para hacerlo. Ainz era un paranoico, sentía que siempre podrían estar vigilándolo, por lo que se negó a usar múltiples hechizos que tenía a disposición, lo que menos quería era darle información a un posible enemigo. Y, además, quería ver los límites de su compañera. Él sabía que Tanya era alguien fuerte, que tenía el poder como para causarle daño, pero quería ver hasta dónde podía llegar, cuáles eran sus límites, sus ventajas y desventajas. Necesitaba saberlo, razón por la que decidió ponerla a prueba contra las máquinas que buscaban atacarles. Los disparos de las máquinas no podían atravesar las defensas de Ainz, el cual solo se movía para evitar ataques por lo molestos que eran, mientras Tanya lo hacía por supervivencia. Las máquinas se dirigieron con gran velocidad contra el hechicero, cañones salían de sus cuerpos, y poderosos ataques eran disparados de ellos. Pero ni siquiera eran capaces de tocar a Ainz. Ainz voló contra ellas, se acercó y con una larga alabarda les atacó, las máquinas salían empujadas por la fuerza del hechicero, y sus cuerpos se marcaban con ello, fragmentándose. Disparo tras disparo, no eran capaces de provocarle daño al hechicero. Incluso Ainz se tomó la molestia de acercarse demasiado hasta ser capaz de tomar a las máquinas con sus propias manos, lanzándolas y estrellándolas unas con otras, causando destrozos que caían a las aguas, mientras la más grande de las máquinas solo lo observaba. Gesto ya
ya es demasiado molesto. Se quejó Tanya, la cual se encontraba volando para evitar los ataques de las máquinas. Daba giros complicados y disparaba con aquella arma hasta convertir a las máquinas en montones de chatarra. Y con aquella daga en mano, se disparó a gran velocidad contra sus enemigos. El metal de las máquinas no era rival contra la afilada hoja de la daga que portaba Tanya, por lo que eran destruidas con extrema facilidad. Y pronto, el fuego inundó la zona, devorando a las máquinas hasta convertirlas en nada, despejando gran parte del lugar. Realmente es una locura, dijo Tanya al ver a su amigo. Estaba claro que su poder era enorme, era impresionante, pero también atemorizante. Bueno, detuvo el tiempo una vez. Pensó para sí misma al recordar su primer encuentro, sabía que no podía enfrentarle, que tenía un poder que quizás podría igualar al del ser décimo, o al menos eso sospechaba. En eso, la máquina se movió, humo salió de su cuerpo, las aguas cercanas comenzaron a hervir y las piezas de metal comenzaron a reagruparse otra vez sobre sí mismas. Creo que ya es momento de que esto se acabe, Ainz. Yo también lo creo. Respondió. Las piezas de metal se movieron una sobre otra, el cuerpo de la máquina cambió, sus extremidades que servían como piernas ahora eran algo delgadas, sus brazos se habían vuelto más gruesos, y la parte superior parecía ser algo esférica. Humo salía de forma constante de ella, y la temperatura a su alrededor comenzó a elevarse de forma considerable, las piezas que deberían ser su cabeza comenzaron a girar frenéticamente, y la máquina se dejó caer sobre sus brazos con fuerza. El metal de su cuerpo comenzó a tornarse de un rojo intenso. Las aguas burbujeaban con salvajismo y un calor enorme se fue sintiendo en el aire. ¿Acaso esa cosa va a...? Las palabras de Tanya fueron cortadas de golpe por un fuerte ruido pesado, era como si la máquina misma hubiera lanzado un poderoso grito, antes de que enormes nubes de humo comenzaron a rodearle. La máquina había llegado a una conclusión, aprendió lo suficiente para saber que no podía hacerle frente al enemigo al que se enfrentaba, por lo que solo quedaba una cosa que hacer. Buscar destruirlo. Capítulo 58 parte 2. Aquella máquina era solo una de las muchas que alguna vez existieron, una de muchas que pisaron esa tierra, y de las cuales el tiempo se encargó de hacer que fueran olvidadas por casi todos, una existencia que ya no debería estar más, una de la que ya no debería hacer registros, una que debía ser olvidada junto a la primera era de aquellas bestias. Una mancha que se negaba a desaparecer de la historia, a pesar de los esfuerzos del mundo. Una de muchas máquinas creadas y usadas al final de la primera era, en los tiempos en las que el agua, tierra y aire eran contaminados por las cenizas de aquellos que alguna vez gobernaron y por aquellos que alguna vez les sirvieron. Una máquina perteneciente a una serie de ellas, que no eran más que usadas para la exploración y reconocimiento, con la capacidad de adaptarse hasta cierto estado, con un sistema en específico. Esa máquina y sus semejantes no eran verdaderas armas, solo eran los ojos que sus creadores querían usar al ser incapaces de enfrentar directamente a sus enemigos, ojos y oídos que golpearon al mundo, y que ahora se han perdido. Pues el mundo se negaba a aceptar esa clase de existencia sobre sus tierras, sobre sus aguas y cielos, y ni aquellos que se alzaban por encima de toda vida y que se declaraban amos y señores lograron borrarlos del todo. Esa máquina es prueba de una era cruel, muerta y manchada de sangre. Una era de la que quedan pocos vestigios en el mundo, pocos que recuerdan cómo las nubes oscuras cubrieron la tierra en su final, y deseaban que nunca más se repitiera aquel suceso. Circunstancias tan sencillas, que detonaron en algo tan grande que causó la caída de muchos, y la locura de otros. Un mundo herido, lastimado, con cicatrices que aún no sanan. Las costas de Levia se encontraban invadidas por aquellas máquinas, esferas metálicas que sobrevolaban los cielos y atacaban a sus objetivos con ráfagas de proyectiles, aunque caían ante ciertos ataques mágicos y sus números se reducían, poco o nada importaba si la mayor de las máquinas no era destruida antes. Picos helados se elevaban y volaban contra las máquinas, reduciéndolas a escombros, y los poderosos ataques de aquellas cosas de forma extraña eran interceptados por muros de hielo que terminaban reducidos a escombros. Tenemos que irnos de aquí, dijo la sirvienta azul. Por favor, primero bájame, comentó Subaru, que se encontraba en los brazos de la sirvienta. Maldición. Esto es demasiado. ¿Por qué se tardan tanto para acabar con esa cosa?, dijo Kazuma moviendo sus piernas sin la intención de detenerse.
Aunque múltiples ráfagas de proyectiles obligaban al pequeño grupo a detenerse y hasta regresar a su posición, mientras el guardián helado solo terminaba observando la escena. El sonar de los tics se esparcían y fuertes ataques salían disparados contra los jóvenes que se encontraban en las calles, causando daños a las estructuras cercanas, haciendo que escombros salieran volando. El grupo se movía con velocidad, debían alejarse de ese lugar lo más pronto posible, pasando por una larga calle que, para su desgracia, los dejaba en punto de mira, un largo tramo en el que no habría cómo ocultarse o defenderse de los ataques, aunque en realidad, tenían la posibilidad con la joven mitad elfo a su lado. Lia. ¡Cuidado! Gritó el pequeño gato, oculto en la capucha que cubría la cabeza de la mitad elfo. Un poderoso impacto ocurrió frente al grupo, destrozando parte de la calle, y vieron a otra de esas máquinas a una distancia algo corta, con un largo cañón que sobresalía de su cuerpo, la energía se fue acumulando en él, el sonido de tics llegó a sus oídos, y en poco tiempo, la máquina disparó contra ellos. Emilia no reaccionó a tiempo, aun si lograba crear un muro helado, no sería suficiente, pero aún así debía intentarlo, pero aquella defensa no logró resistir demasiado, destrozándose, y antes de llegar al grupo, algo apareció entre ellos y el ataque, un escudo. Era un escudo de tamaño considerable, algo transparente, pero de un color verde, aquel objeto interceptó el ataque, deteniéndolo a duras penas, pero logrando poner al grupo a salvo. Emilia aprovechó la oportunidad, y picos helados salieron contra la máquina, la cual buscó evitarlo, pero al intentar elevarse, otro escudo similar lo frenó en seco al chocar, convirtiéndose en un blanco fácil para los ataques de la mitad elfo. El hielo llegó a la máquina, y en segundos, fue destruida. Aunque eso no significaba que aún estuvieran fuera de peligro, esferas metálicas se abalanzaron contra el grupo, pero más de esos escudos aparecieron, causando que los proyectiles no llegaran a ellos, y hasta destruirlos tras impactar en su contra. ¡Muévanse!, gritó una voz. El grupo avanzó y cruzó toda la calle, hasta llegar a una donde los edificios se alzaban, evitando estar en la mira de las máquinas y acercándose al origen de aquella voz, y de los escudos. Pronto, el grupo observó a un individuo de apariencia algo mayor a Subaru y Kazuma, tenía una capa verde que le cubría y un escudo en su brazo. «Gracias por eso», dijo Kazuma. «Nos has salvado», agradeció la diosa. «A un lado», gritó el individuo, colocándose al lado del grupo, y otro escudo de gran tamaño se materializó varios metros delante de él, un poderoso ataque impactó en él, destruyéndolo, y en segundos, una de las máquinas se lanzó contra el joven, dándole un golpe con la fuerza suficiente para mandarlo a volar. Aquel joven recorrió una distancia algo corta por los aires, hasta impactar con uno de los edificios cercanos. La máquina preparó otro ataque, pero antes de lanzarlo, una joven similar a la sirvienta azul apareció, conectando un fuerte golpe que hizo que la máquina diera varios giros en el aire. Emilia aprovechó el momento, y con fragmentos helados atacó a la máquina, que fue incapaz de hacer mucho antes de ser destruida. «Basuru, ¿acaso eres tan insignificante que eres incapaz de usar las piernas por ti mismo?», preguntó de forma cortante la sirvienta rosa. «Ren, por favor bájame». Una vez con sus pies en el suelo, Subaru reaccionó, y fue directo a donde estaba aquel joven del escudo, el cual se estaba levantando tras el impacto con el edificio. «Joye. ¿Estás bien?». «Sí, algo», respondió. «Eso sí que debió doler», comentó Kazuma, que se había acercado. «No demasiado», respondió de forma corta y directa. «Gracias, hombre del escudo». «¿Y cómo te llamas?», preguntó la diosa azul, pues no solo sentía curiosidad, sino que también algo extraño en el joven, como si fuera alguien igual a Subaru y Kazuma, incluso a Tanya y Ainz, algo que ella podía ver. «Mi nombre es Naofumi Ibarami». Para ambos jóvenes japoneses, ese nombre los asombró, sentían que era un igual, alguien que podría venir quizás de su mismo mundo, pero no había momento para mantenerse tranquilos, un estruendo se escuchó a la lejanía, como si de un fuerte grito se tratase. Fue aquella máquina. La temperatura alrededor de la máquina se elevaba continuamente, las aguas hervían y el calor del aire se volvía abrasador, humo salía de la estructura y el metal del que se formaba se volvía un rojo vivo muy intenso, al punto en el que parecía que comenzaba a derretirse. «Esa cosa quiere explotar». Ainz ya tenía suficiente, había visto las capacidades de Tanya en gran medida y se daba una mejor idea de su fuerza, las máquinas que salían del cuerpo de la mayor ya habían causado cierto pánico y posibles destrozos, por lo que estaba seguro que los civiles, y quizás la reina se sentirían en mayor gratitud si acabada con la amenaza ahora, antes de que esa cosa diera fin al territorio de la costa.
Se preparó para recitar su hechizo, pero un sinnúmero de las esferas metálicas comenzaron a rodear a la mayor de ellas, como si buscaran protegerla de cualquier posible ataque. Ya no se lanzaban contra el dúo en los aires, solo giraban alrededor para protegerla antes de que ésta se destruyera, pero... Eso es inútil, dijo el hechicero sin emoción en su voz. La máquina pareció soltar un poderoso rugido, y una intensa luz salió de ella. Black Hole. Aquella luz era tan fuerte que parecía poder iluminarlo todo, los pocos individuos que se encontraban en las calles serían testigos de ello, como aquella máquina se había convertido en una enorme bola de luz blanquecina que sentían podría quitarles la vista. Incluso aquellos que se encontraban en los refugios fueron capaces de ver su luz. El poderoso ruido de su explotar inundó los oídos de todos, y una gran fuerza impactó con las costas, pero aquella luz nunca tocó aquellas tierras. En medio de aquella poderosa luz, nació la oscuridad profunda, y aquel abismo devoró todo lo cercano, el metal se redujo a la nada, la blanca luz desapareció, las máquinas que se encontraban en la costa parecieron perderse hasta caer a los suelos, y de un momento a otro, la máquina había desaparecido por completo. Fin. Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Isekai Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Angel y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 59. Aquella luz blanquecina iluminó las tierras de las costas de Levia, el poderoso estruendo de la explosión de la máquina se escuchó por todo el territorio. Aquellos que observaban, como los que se encontraban ocultos en los refugios, sintieron como si ese sonido marcara su muerte, o así debió ser. La explosión era muy fuerte, las estructuras dañadas de las costas comenzaron a desmoronarse, y la luz se volvía cada vez más brillante, pero de un momento a otro, simplemente desapareció. Pero las aguas que hervían con intensidad, así como el calor del aire, demostraban que alguna vez, esa máquina estuvo ahí, pero de la nada, fue devorada por la oscuridad, y ya sin ella, el resto de las máquinas que se encontraban sobre las tierras de las costas, simplemente cayeron. Las esferas metálicas comenzaron a caer, chocando contra los edificios de la zona, atravesando las paredes y barra o derribando las estructuras, comenzando con una lluvia de metal rojizo. Escudos de aire. Gritó Naofumi, y múltiples escudos aparecieron en el lugar, protegiendo la zona en la que se encontraba junto a Grupo. El metal caía y chocaba contra los escudos invocados, haciéndose pedazos antes de terminar en el suelo. Escudo tras escudo aparecieron en fila, defendiendo los alrededores, pues las máquinas esféricas caían como si no tuvieran fin, pero tras varios segundos de aquella lluvia, todo quedó tranquilo. Los escudos desaparecieron poco después. Naofumi solo vio con malestar el lugar, no por cómo habían resultado las cosas, sino porque parecía buscar algo. Soltó un suspiro pesado, dio media vuelta y se dispuso a seguir con su camino, aunque no tenía pensado abandonar tan rápido el lugar. Oye. Espera. El héroe del escudo detuvo sus pasos, y observó al extraño y singular grupo, el cual se estaban dirigiendo a él. Eran extraños, pero, aún así, había algo que los hacía ver familiares, como sus rasgos, pero parte de su mal genio al recordar parte de sus vivencias pareció reflejarse en su mirada, pues el grupo se detuvo antes de llegar a él. Solo esperaba que ellos no fueran igual de molestos. El hechicero observaba la zona donde antes estaba aquella máquina, el cómo las aguas se mecían intranquilas ante lo sucedido, pero él se veía más que tranquilo, aburrido quizás. Podías haber hecho eso desde antes. Gritó una joven enfurecida. Déjate de tonterías. Podías haberte deshecho de esa cosa desde el comienzo. Desde antes de que siquiera atacara. Sentí que me rompió los huesos. Se quejó la joven comandante, sus afilados ojos azules parecían arder en un infierno ante su furia. Sí. Podía hacerlo, respondió, sin intentar siquiera dar excusa, pues sabía que eso solo la molestaría más, pero una duda surgió en su cabeza. ¿Y por qué tardaste? Entiendo que es importante no dar información a un posible enemigo entre las sombras, pero aún así, maldita sea, sentí que moriría por los golpes de esa basura. Podría decirse que estaba esperando algo, aunque no es el qué. Tanya solo observó con molestia a su amigo, soltó un suspiro en el que buscó liberar parte de su frustración e ira. A veces no te entiendo, exclamó. Ambos solo observaron la zona de agua y las costas que veían a la distancia, el ruido del mar sonaba a lo largo del lugar. Esas máquinas se desplomaron, es seguro que habrá daños. Dijo Tanya al ver la corta lluvia de metal rojizo, aunque desde su posición se veía muy distinto.
Más vale que la reina esté bien. Eso no es problema. Respondió la muerte. Tanya solo tuvo una mirada extraña y confusa. Antes de venir como apoyo, me dio el tiempo suficiente para ir ante ella y sus hijas, están dentro de la fortaleza torre. ¿En serio te dio tiempo? Con la magia casi todo se puede. Dijo con un tono bromista, aunque vanidoso. Hija. Tú eres una carta del triunfo. Dijo, estando más relajada, aunque no olvidaría esa molestia por un tiempo. Ambos se quedaron en silencio, observando el extenso panorama que eran capaces de apreciar desde su posición, las extensas aguas y las tierras lejanas que se observaban, así como la enorme montaña nevada que, a pesar de la larga distancia entre ella y Levia, era capaz de visualizarse. Muchos quizás se sentirían maravillados al ver aquella imagen, otros podrían sentir una emoción de libertad al estar a esa altura, observando todo, pero ellos dos no. La comandante y el hechicero sentían una inmensa duda, una presión que se podría volver más grande conforme más vieran este mundo, pensaban que este mundo sería diferente en varios aspectos, pero aquella máquina causó más confusión, y solo les hizo ver, que lo desconocen por completo, que no tenían ni idea de qué es lo que se escondía en las profundidades. De lo que hay más allá, de lo que se esconde entre las montañas, los extensos desiertos, en los bosques, en las cuevas más profundas de las cicatrices de este planeta o en los inalcanzables cielos. Pero sabían, que en algún momento se enfrentarían a ello, al mismo mundo. Ya hay que volver. Sí. Respondió Ainz a su amiga, y ambos partieron camino a Levia. Pasaron algunos minutos, y los civiles comenzaron a salir de los refugios, preguntándose qué fue lo que había pasado, por qué había aparecido esa cosa en las aguas cercanas a las costas, y cómo y por qué había desaparecido sin más. Los soldados se fueron agrupando cerca a los civiles, y los hechiceros realizaron inspecciones por las zonas más afectadas, viéndose los restos de las máquinas por las calles. Los civiles miraron con dudas y miedo a los restos metálicos que se esparcían por el lugar, así como los escombros y fragmentos helados que se veían a lo lejos, y vieron, como en la lejanía donde debía estar aquella enorme máquina, dos individuos se fueron acercando hacia las tierras de la costa. Aquel dúo pronto descendió hasta tocar los suelos, y un pequeño grupo se acercó a ellos. Mayor. Dijo con alegría Visa, haciendo un saludo, viendo que su comandante estaba bien. ¿Y los demás? Se encuentran agotados por el encuentro, están descansando. Supongo que tendré que ir para alzarles el ánimo. Dijo comenzando su camino hacia el resto de su escuadrón. Aunque por alguna razón, tanto Visa como Ainz, sintieron un escalofrío. La joven se despidió de Ainz y comenzó a ir detrás de su comandante, mientras el hechicero decidió partir hacia la fortaleza torre para ver a los guardianes ahí, así como a la reina y las princesas. Sin pensar, que el resto del grupo tenían a alguien que debían presentarle junto a Tanya. Fin. Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo vídeo en el cual les traigo Isekai y Quartet un nuevo mundo. Créditos a sus respectivos autores, tanto como los personajes como la historia no me pertenecen. En la descripción encontrará tanto el link del autor como el de la historia. Muchas gracias al autor Chris Angel, y que dejó subir su historia. Sin nada más que decir, comenzamos. Capítulo 60. El amo de la muerte se encontraba caminando entre las calles de la capital de Levia, sus inexistentes ojos veían a través de la máscara que portaba, cómo varios hechiceros acompañados de caballeros, realizaban inspecciones sobre las zonas afectadas por las máquinas, esperando que los daños no sean graves. Aunque tras la lluvia de metal y escombros, era claro que las futuras reparaciones llevarían tiempo, pero Ainz decidió no darle tanta importancia a eso, buscando un lugar despejado de guardias, y diciendo algo para que se alejasen, pues algunos habían sido testigos de su magia contra la mayor de las máquinas. En su mente, deseaba no tener que tratar con magos que quisieran ser sus discípulos en el camino de la magia, no solo porque no tenía ni idea de cómo enseñar algo como eso, sino también porque no quería tratar con gente igual o peor que el hechicero del imperio. Que no sean como él, rogó en su mente. Ainz siguió caminando hasta doblar en una calle hacia la izquierda, sus pasos sonaban entre el suelo de roca junto a otros pasos, eran los del guardián del piso helado, que se encontraba acompañando a su amo. Al ver que el lugar estaba libre, Ainz abrió un portal, el cual atravesó seguido por el guerrero. Ahora se encontraban en una zona boscosa, pero con el espacio suficiente para poder moverse sin problemas, sobre todo para un cuerpo grande como el de Coquitus, y cerca de ellos, se encontraba una gran torre, su objetivo. Al acercarse a la torre, las figuras de unos jóvenes se acercaron, sus cabellos dorados brillaban y volaban con el aire que hacían al moverse con algo de velocidad, y sus orejas puntiagudas parecían dar ligeros brincos. Bienvenido de vuelta. Ainz-sama.
dijo de forma energética la joven elfo Aura, mientras su hermano saludaba con el nerviosismo típico de él. No ha habido ningún problema, ¿verdad? Nope. Ainsama, la zona se encontraba calmada, las máquinas no llegaron hasta este lugar, tampoco hubo aparición de algún posible enemigo o de seres poderosos, solo algunos animales salvajes, reportó Aura. Buen trabajo. Respondió Ainz, el cual comenzó a acercarse a la puerta de la fortaleza torre. El hechicero puso sus manos sobre la puerta y ésta se abrió con facilidad, aunque ya había comprobado que solo él podía abrirla, tanto por el interior como el exterior, como su invocador, solo él podía abrir la entrada de la fortaleza. Al entrar, se encontró con la supervisora de los guardianes, dándole la bienvenida arrodillada. ¿No ha habido problema alguno? Albedo. No, Ainsama. No ha ocurrido ningún incidente dentro de la torre, todo se encuentra seguro. Perfecto. Dijo Ainz, que fue caminando por los pasillos y escaleras que conformaban la fortaleza torre. Pronto, llegó a la puerta de una habitación, y al entrar, se veía vacía de alguna señal de vida, y en el centro, flotando, se encontraba el báculo representante del gremio, el cual tomó sin pensarlo. Desde que habían llegado a ese mundo, Ainz estaba más paranoico con respecto al báculo del gremio, el solo pensar en que algo le pasara le hacía doler su inexistente estómago, lo había sacado de su lugar seguro solo por un pensamiento que se tomó a la ligera, y ahora se arrepentía, fue por una tontería, y ahora el objeto que representaba todo lo que alguna vez fue Nazarick, podría correr peligro. Debía haber llevado el falso, se decía en su mente, pero ahora nada podía hacer, por eso necesitaba saber por qué estaban en ese mundo, quizás así podrían regresar, no le importaba lo que le pasara a este mundo, él solo quería su preciada tumba de vuelta, junto a los NPCs. Ahora, se encontraban caminando por otro de los pasillos de torre, pasaban frente a puertas de habitaciones en las que no se encontraban nadie, y solo el sonido ligero de sus pasos sobre la alfombra rojiza se escuchaban. ¿Y la reina cómo se encuentra? ¿No ha habido problemas con ella o con sus hijas? No ha habido ninguno, se han mantenido calmadas en la habitación, y tampoco han intentado salir de ahí, mucho menos de la torre, pero sí se veían muy preocupadas por la situación, respondió Albedo. Era algo natural, como la persona que debía dirigir una nación, cualquier situación de riesgo era un verdadero problema, el solo pensar en las consecuencias externas como internas que pueden existir después de un acontecimiento de esa escala era algo de lo que realmente preocuparse, incluso el cómo algo como eso podría ser usado por otras naciones, o enemigos que aprovecharían su oportunidad para aplastar a alguien debilitado. Había demasiadas cosas en las que pensar que hacían al hechicero sentir enormes dolores de cabeza. La administración de un país no es cosa fácil, la reina Beatrix se encontraba en una amplia habitación de paredes moradas, un piso de alfombrado rojo y grandes ventanas de vidrio que no podían ser rotas, su cuerpo se veía agotado, recargado en un sillón y su mirada se encontraba fija en el techo. A pesar de no haber rastro alguno de actividad física, su cuerpo estaba cansado, una enorme ola de estrés llegó a ella al momento de ver cómo aquella máquina se levantaba sobre la superficie de las aguas, sabía que debía dar órdenes a sus fuerzas, pero también sabía que no podían hacer nada contra esa cosa, razón por la que sus guardias personales la habían advertido de que lo mejor era abandonar el lugar junto a sus hijas, o así debió ser, pero las cosas cambiaron cuando aquel hechicero apareció frente a ella. Sus palabras que mostraban confianza y fuerza, habían calado en la reina, ya sabía por las cartas de su hija que el hechicero era alguien de gran poder, y no dejaría que las dudas le carcomieran la cabeza, a pesar de la molestia que había sentido al ver el movimiento tan arriesgado que había cometido. Las cartas y los fragmentos de la coraza de los gusanos de tierra eran muestra de que su hija decía la verdad sobre él, pero al ver esa torre en medio de los árboles, con habitaciones y decoraciones que eran todo menos baratas, demostraban el alcance de poder que podía tener, o al menos, lo que la reina se imaginaba. El solo pensar que un humano tuviera acceso a cosas de una calidad tan alta como los objetos que se encontraban en las habitaciones, como la torre misma, así como el posible alcance de su poder que ella pensaba que tenía el hechicero, le hacía tener miedo. ¿Te encuentras bien, madre?, preguntó con preocupación en su voz, la segunda hija de la reina, Maire, la cual se encontraba de pie a su lado. No, para nada, en absoluto, respondió. Era bastante obvio que la reina estaba más que alterada, pero su cuerpo no fue capaz de mostrarlo, a pesar de que su mente se hacía pedazos pensando en lo que podría estar pasando en la costa. Tú te ves demasiado tranquila, Maire, comentó su hermana mayor Chloe, la cual se encontraba frente a una ventana de gran tamaño, la cual daba en dirección hacia las costas.
Ni siquiera soy capaz de digerir lo que acaba de pasar, fue demasiado repentino, poco tiempo para lo que pasó, apenas y entiendo. Respondió con molestia la segunda princesa, la cual solo se acercó a un sillón de finos detalles almohadado de telas moradas. Es realmente preocupante, esa cosa saliendo de las aguas, no había más opción que salir de ese lugar, y ahora estamos en una torre de la más alta categoría, donde solo se pudo apreciar un enorme destello blanco, y sigue sin haber señal alguna de lo ocurrido en Levia, mientras nosotras estamos aquí, respondió Chloe con pesadez en su voz. Sí, ellas sentían no solo una gran preocupación por lo que debería estar ocurriendo en su territorio, también sentían desagrado por ellas mismas, la situación se veía imposible de superar, por lo que de forma apresurada se había tomado la decisión de salir del territorio. Ellas habían tomado la decisión de abandonar sus tierras de un momento a otro, y eso las hizo sentir dolor y asco por partes iguales, pensaban que, si iban a morir, por lo menos debía ser en su hogar, quizás con su pueblo, aun si éste las maldijera. Pero ese es un sentimiento que se guardarían para ellas mismas, y que buscarían hacer desaparecer esa culpa con el tiempo. Y pronto, la puerta de la habitación en la que se encontraban, fue abierta por una enorme figura, la cual estaba cubierta por la noche misma, portando una máscara extraña de color rojo y guanteletes oscuros, y esa presencia les hizo sentir dos cosas. Esperanza. Y miedo. Fin.